conferencia que, gracias a los medios tecnológicos, pues se emite en directo y así llegamos a un número más amplio de personas que nos pueden asistir. En principio, agradecer la asistencia a todos los presentes porque, por una parte, dan soporte a las personas que organizan esta actividad, a Joan Manguera en particular y, sobre todo, pues también a la conferencia porque da cierto apoyo, cierto valor y, como no, también a los medios de comunicación por la difusión de estos actos, tanto a través de posteriores vías de repetición como el acto que se está generando en este momento, comunicándose a través de los medios de internet. En principio también disculpar a Joan Manguera porque problemas técnicos han impedido que esté en este momento de la apertura de la conferencia, pero bueno, recordar otra vez más que Joan Manguera es ABE Pinarosén en el 2011 y el compromiso que adquirió con esta casa, con esta fundación, fue el de promover la ciencia y la tecnología, creando un bloque de conferencias que se llama Ciencia Club. Ciencia Club es un nombre registrado, lo que da pie a pensar que será de periodos de continuismo y Joan Manguera será una persona a la cual pues seguirá siendo valedor de este bloque de programas. Ciencia Club nació de la vocación de Joan Manguera, doctora en Ingeniería de Telecomunicación, y también una compañera de su trabajo que es la doctora Aurora Andújar, también doctora de Ingeniería de Telecomunicaciones. Por tanto, es un bloque en el cual las personas que están al frente son personas que, aparte de ser personas las cuales están formando diariamente muchas personas en las universidades, pues también tienen un compromiso social que evidentemente se manifiesta en estas conferencias. Esta quinta conferencia, pues bueno, pues cambiando un poco el tema, es otro tema de la ciencia. La conferencia anterior estuvimos hablando de reproducción de peces. En esta ocasión pues vamos a hacer una vamos a hacer una divulgación de ciencia e ingeniería forense. Ciencia e ingeniería forense, que está esta conferencia impartida por el profesor José Costa. El profesor José Costa nació en Vinalopó hace unos cuantos años, podemos decir que es una persona joven de espíritu, por tanto hay muchas personas aquí entre nosotros que tienen esta misma voluntad, pero lo que sí que yo quisiera hacer una pequeña introducción es al tema de química que nos acompaña, es que existe un movimiento pausado, lento, de la evolución de los materiales, gracias a personas como don José que están investigando diariamente, a ciertas ingenierías de la química que están cada día apostando por esta revolución, y se está llegando a una frontera límite de los materiales. Frontera límite de los materiales, los cuales permiten llegar a entender cosas distintas. Por ejemplo, en un tema también relacionado con la construcción, podemos decir que se están buscando cementantes distintos a lo que es el clinker, al cemento Portland, porque la emisión de CO2 es demasiado abundante, entonces lo que hace es emitir demasiados CO2 y al final nos perjudica al planeta globalmente. Para introducirnos en la figura de don José Costa, como he dicho antes, que fue enviado hace unos cuantos años, se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia en el año 1959, ingeniero por la de Química en la Universidad de Toulouse en el año 1962, obtiene el doctorado de Ciencias Químicas en Madrid en el año 1966, fue becario en las universidades de Valencia, Toulouse, Madrid, ayudante y profesor adjunto de la Universidad de Madrid, y finalmente es nombrado catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona, desde su toma de posesión el día 23 de enero del año 1967. Por tanto, desde ese momento ha vivido bastante. Ha dirigido 50 tesis de licenciatura, 27 tesis doctorales, ha publicado más de 140 libros de investigación, preferentemente temas de transferencias de materia, ingeniería de las reacciones químicas. Es un amplio currículum el que aporta, que leer este currículum se va a hacer realmente solamente en momentos donde se van a buscar méritos para obtener un premio, y aquí lo que importa es la conferencia que tenemos que impartir. Por tanto, yo felicitar, agradecer que esté don José entre nosotros, que piense que este punto de encuentro es un momento de divulgación de la ciencia para la gente que le gusta la ingeniería y la técnica, y bueno, pues ofrecerle nuestra casa para que pueda exponer su tema. Sí. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Este también? Sí. Vale, y esto también. Bien, es obligado empezar con un agradecimiento a las amables y cariñosas palabras del presentador, y también pues agradecer que hayan pensado en mi persona pues para dar esta charla. De mi currículum yo destacaría solamente una cosa, que nací en Vinalopó.
Y por lo tanto, me vais a perdonar que me emocione un poco, porque, claro, para mí es un honor, verdaderamente, pero un honor y una satisfacción dar una conferencia en mi pueblo y ante la gente de mi pueblo. Por otro lado, ante mi familia, porque si yo soy algo, pues se debe siempre al entorno, a la familia. La familia de sangre y la familia también, pues que uno adquiere por casamiento, ¿no? Aquí está mi mujer en primera línea, responsable de muchas de las cosas que nos han pasado. Como empiezo diciendo, pues lo principal de mi currículum, es decir, que nací en Vinaròs, y agradezco sinceramente pues a la gente de Vinaròs el haber podido hacer llegar a este punto de dar una, ya di una hace tiempo, hace 30 años me parece, pero esta no la considero más importante. Yo ya estoy jubilado pero muy en activo, porque los catedráticos pasamos a profesor eméritos algunos, y yo he pasado a profesor emérito y continúas en activo. Y repito, para mí es un honor, una gran satisfacción. Lo personalizo y perdonadme en mi familia. Y la primera vez no tiene nada que ver con la ciencia, pero sí que porque es mi madre y mi padre. Mi madre, los años 20, jovencitos, en Vinaròs, fotografías en Vinaròs. La de mi padre, justo en el servicio militar, creo que está fechada en Tetuán. Mercedes López, Pascual Costa. Mercedes López es hija de Pedro López y de Teresa López también. Y tenía una hermana, Ángeles López, que da lugar a la familia Chillero López. Un hermano, Enrique López, da lugar a la familia López de Cap, aquí presentes algunos miembros, mis primas. Tenía un hermano, Francisco, y da lugar a la familia López Rabasa, aquí presente pues mi prima, Vicky. Y por otro lado, Pascual Costa, pues hijo de, mi abuelo Pedro López era gerente de una empresa viuda de hijos de José Bonet en la Plaza del Santísimo, que es donde yo nací, en la finca. Esa empresa ya se ha liquidado, digamos, porque el almacén se ha vendido. Y por otro lado, Pascual Costa, hijo de Pascual Costa y de Mariana Segura, que vivían en el carrer San Josep. Mi abuelo era marinero y sus últimos años de su vida era contramaestre de marina mercante. Por parte de la familia Costa hay una hermana, Ana Costa, Anita Costa, y da lugar a la familia Polo Costa, y aquí está mi prima, Ana Mari, presente. Bien, mis padres, pero en los años ya, finales de 70, principios de 80, en que habían vuelto a Vinaròs al jubilarse mi padre, es decir, Vinaròs siempre ha estado presente en mi familia, mis padres, y esto es en el Avellá, en el balneario del Avellá, Catí, poco antes de que probablemente muriera mi padre, en el 82. Bueno, sin más preámbulos, pasamos a... El título de la conferencia es Ciencia e Ingeniería Forenses. Yo no sé, supongo que la palabra ciencia, la palabra ingeniería está muy clara, pero el adjetivo forense, que si la gente, pues, no significa cadáveres, Puede, pero no. Se trata de problemas de ciencia e ingeniería que pueden tener ramificaciones legales, porque la palabra forense significa foro, juzgado. Lo que pasa es que en España los únicos estudios, y lo veremos en la conferencia, que están bien estructurados son los de medicina forense. No hay otra titulación que lleve el apellido forense, universitaria. Entonces, claro, yo creo que en general en España, y solo en España, se identifica médico forense pues con la palabra solamente forense. Y cuando uno piensa en un forense,
pues piensan en medicina, cadáveres, etc. O autopsias. Y no, yo soy químico forense, soy ingeniero forense. No tengo esa titulación, tengo los conocimientos, las competencias, la ejerzo la profesión, tengo 300 juicios, aunque yo soy catedrático de la universidad, pero me ha tocado esta labor profesional en la sociedad y, vamos, es la palabra forense, yo soy forense, pero no soy médico, soy científico e ingeniero. Es decir, una distinción en la conciencia de Dios sería pues que la sociedad se entere claramente de que el forense es cualquier profesión que tiene que actuar en un juzgado. Eso es un forense y no es medicina solamente. Y se entere del subtítulo, que es lo más importante, y es que esto es una necesidad social creciente. Lamentablemente hay muchísimos juicios. Los jueces entienden de lo suyo, pero los temas que no son lo suyo, como puede ser medicina o arquitectura o entomología o etcétera, o química o ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica, necesitan un experto. Ese experto es ese forense. Y luego, los estudiantes universitarios en España sí que tienen claro que hay una salida profesional de medicina forense, pero no tienen claro, porque no lo sabían, y esto es una labor de los que nos dedicamos a este tema, de divulgar que cada vez más es una salida profesional interesante y que hay algunas oportunidades en España, como veremos. Bien, rápidamente. A ese profesional en España se le denomina perito, es decir, hace una pericia, y en valenciano, pues perit o perit. Pero me gusta la palabra en inglés. Yo siempre mis clases las he hecho trilingües, es decir, castellano o español, porque es una lengua profesional y la que normalmente yo he utilizado profesionalmente, pero valencià, català, balear, perquè pues, i quan me cabrece parle en valencià. Y por lo tanto, pues perit, mi clase es trilingüe, y en inglés, porque el inglés es el latín del siglo XX-XXI, y aunque sea una lengua pues no demasiado rica en gramática, pues es la que utilizamos en ciencia o en ingeniería. Y además, en este caso concreto, en inglés, ese profesional se llama expert witness. Y a mí esto me gusta particularmente porque la traducción literal, como veis, es testigo experto. Es decir, es una persona que da testimonio en el juzgado, pero además de dar testimonio explica lo que ha pasado. Eso es la diferencia entre lo que sería witness, testigo, solamente testigo, que diga, sí, yo vi fuego. Del expert witness que dice, sí, este señor vio fuego, o yo también lo vi, o me han dicho que hubo fuego, pero esto ha sido por esto. Este es el expert witness en inglés. Bien, antes de empezar también con el tema en concreto, unas cosas generales. Los profesionales, y voy a ir muy rápidamente, hay 3 normas que los profesionales tenemos, sea la profesión que sea, ingeniero, médico. Hay lo que se llaman, y la gente confunde las palabras y no debería confundirlas. Uno tiene, la profesión te da unas competencias. Evidentemente estas competencias se las puedes acreditar con papeles mejor, es decir, certificados de estudios. Porque un juez siempre te las reconocerá, eso te lo reconocerá, un juez. Otra cosa es que te lo reconozca la administración, y a eso se le llama atribución. Es decir, la administración va reconociendo a las distintas profesiones que pueden firmar, y eso se llama atribuciones. Pongo un ejemplo muy claro. Yo soy químico, además ingeniero químico. Yo sé hacer análisis químico. Si me pedís que haga un análisis de sangre, lo debería saber hacer, porque eso está publicado, hay protocolos, y yo lo hago, y seguro que lo hago. Pero no me lo dejan firmar. No tengo la competencia y no tengo la atribución. Porque en España se le ha llamado erróneamente análisis clínico, cuando clínica es la interpretación. Yo puedo decir perfectamente cuánta glucosa hay en sangre, es un análisis clínico. Lo que no puedo decir es si eso es diabetes o no. Eso es la interpretación clínica. Bueno, con esto creo que queda claro que tenemos competencias, la administración las reconoce a veces como atribuciones, y luego están los colegios profesionales. Los colegios profesionales, que precisamente es obligatoriamente en España, pero en otros países también existen entidades parecidas, en que los profesionales nos reunimos para defender la buena profesión. Y se crea un código deontológico con esa línea.
Y un objetivo del colegio profesional, y dentro de reconocer esa buena profesión, es que todas las competencias que tiene ese profesional acaben en atribuciones, que la administración las reconozca. ¿De acuerdo? Bien, esto vale para todas las profesiones. Creo que puede ser útil esta aclaración. Y luego, por otro, yo a mis alumnos, o los que van a ser futuros profesionales, les explico que van a ir a un mercado laboral que ha cambiado, que no es el de hace 50 años, ni mucho menos, ni el de hace 100 años. Y el mercado laboral actual, en las publicaciones que hay sobre la situación en el mercado, pues convendría saber que exigen unos profesionales que cumplan 5 condiciones. Estas 5 palabras yo creo que son importantes, es decir, cuando uno va a presentarse a un trabajo, que las supiera, porque diría, oye, yo desde pequeñito quería ser esto y esto y esto y esto. Y estas palabras son, la primera, flexibilidad. Es decir, que uno vaya y diga, no, yo flexible, es decir, aquí yo vengo a colocarme, pero no me quedo en esta empresa, quiero progresar, el contrato de una empresa para toda la vida, eso ha pasado de moda. Que lo tenga muy claro. Si se queda luego, pero progresando. La siguiente es movilidad. Vale, de acuerdo, estás dentro de la misma empresa, pero te cambian de puesto de trabajo, ningún problema. La siguiente es adaptabilidad. Ningún problema, me adapto. No, mi producción va a ser siempre mejor todavía. La siguiente es polivalencia. La diferencia entre, por ejemplo, yo soy químico y soy ingeniero químico. Y la ingeniería química da también conocimientos de ingeniería mecánica, eléctrica, etc. Pero entre químico y ingeniero químico no hay una frontera. Hay muchas zonas comunes. No hay fronteras claras entre profesiones. Entonces, hay que ser polivalente. Es decir, desde tu profesión tú puedes ir hacia otras profesiones. Porque si no dejas la quinta palabra, que es formación, y sobre todo, como dice ahí, continua. El día que dejes de estudiar, dejas de ser profesional. ¿De acuerdo? Esto lo digo, por favor, porque a la gente joven que está buscando empleo, pues que tenga claro que él tiene unas competencias que no sé si la administración le reconoce como atribuciones, que hay colegios profesionales que luchan para que esa profesión vaya adelante y que el mercado pide estas condiciones. Si tú vas al jefe de personal sabiendo esto, yo creo que vas ya mejor preparado. No sé si te es útil, pero desde el otro lado, bueno, desde entrevistar a la gente. Porque claro, si recibes a alguien que te dice, no, yo desde pequeñito quería ser flexible, móvil, adaptable, polivalente y estudiar toda la vida, ¿no? Bueno, vale, de acuerdo, o desde pequeñito yo quería jugar en el Valencia, ¿no? Bien, vamos al tema del forense. La profesión del forense, evidentemente, toda profesión puedes trabajar en la enseñanza, puedes trabajar en lo que se llama investigación y puedes trabajar profesionalmente. 3 campos. En España, enseñanza. Profesor, catedrático de ciencias forenses, no, solamente medicina. Clarísimo. Fuera de España, sí. Es decir, claramente son estudios del máster, es decir, primero hay que hacer un bachelor, unos estudios de primer ciclo y luego pues, un máster, y te puedes encontrar universidades donde se imparte este máster de ciencia e ingeniería forense. Por ejemplo, en la Universidad de Sheffield, yo tengo amigos, profesores, compañeros que imparten estas disciplinas y son catedráticos de ciencia e ingeniería forense. Yo lo soy de ingeniería química, aunque me he especializado en una de las ramas, ha sido forense. Como no hay enseñanza universitaria, pues digamos que investigación pública en España no. Nadie, si investigas por caso, yo hago alguna cosa, pero por casualidad, no es claramente. Y otros, pero fuera de España sí, de publicaciones, etc. Ahora, trabajo profesional, hay una barbaridad, pero una barbaridad, porque hay una barbaridad de juicios. Entonces, ahí hace falta gente. Para ser forense, un máster, un programa de estudios, podría ser este. Yo he puesto un primer capítulo de introducción, pero puede ser una asignatura en donde se explica pues, la definición, las características de ese profesional, el formato de lo que tiene que escribir, las oportunidades que va a tener y luego pues bibliografía, qué libros, etcétera, etcétera. Eso es muy resumido. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. No tiene que saber derecho. No tiene. Se va a meter en el mundo de jurídico. Bueno, entonces, pero no hace daño
No haría daño, por lo tanto, una asignatura en ese programa de estudios que fuera fundamentos de derecho y, sobre todo, derecho procesal. O sea, uno tiene que saber de derecho, ni penal, ni civil y tal, pero derecho procesal, el procedimiento sí. Luego, evidentemente, en España es obligatorio el colegiarse, o sea, aquí los presentes no irían a ningún médico que no estuviera colegiado, por razones obvias, pues tampoco deberían ir a un químico que no estuviera colegiado, porque el buscar que esté colegiado es tener la seguridad de que tiene la titulación, por un lado, es decir, que es médico o que es químico, pero por otro lado también que no está sancionado, que puede ejercer la profesión, porque podría estar sancionado por el colegio, no por la justicia ordinaria, que ya lo habría pasado, pero podría ser no haber cometido falta o delito y estar sancionado por el colegio, y por lo tanto no poder ejercer durante unos meses. Por lo tanto, hay que ir siempre a un profesional colegiado y por lo tanto explicarlo a un profesional que va a ejercer en un juzgado, pues mejor todavía. En el punto 4 sería repasar un poco tu profesión. Yo lo he enfocado más a científico e ingeniero, es decir, los científicos e ingenieros hay un montón de ensayos físico-químicos que tendríamos que recordar porque nos vamos a encontrar con ellos en casos forenses todos los días, desde análisis de sangre, análisis de orina, pruebas sobre combustibles, etcétera, muchos materiales. Saber que hay muchos temas forenses ambientales, es decir, el ambiente, pero también la seguridad, la salud de las personas, y por lo tanto saber que las empresas tendrían que estar obligatoriamente en lo que se llama un compromiso mundial, el compromiso de progreso, para cumplir estos tres vectores que son salud, seguridad y ambiente. En España yo creo que hay un 90 y tantos % de empresas que lo han suscrito, no 100%, pero... Y si hablamos en términos de producción, mejor todavía, es decir, el 99% lo han suscrito, es decir, que respecto a la industria química, hablo, son los datos. Tranquilos, la industria química es buena, Si alguien dice que contamina, no. La buena industria química no contamina. Y precisamente tiene suscrito el compromiso de progreso ambiental, que a mí me gustaría que lo suscribieran otras industrias que no son químicas. Luego, como hay temas ambientales, está muy de moda una asignatura que se llama tecnología SHE, en inglés. SHE Technology. A mí me gusta ponerlo porque, claro, si uno traduce literalmente, y ruego que alguien del público me lo diga, SHE Technology, Vicky, tecnología de la mujer o tecnología de ella, pues no. Pero así se recuerda. La S es de safety, seguridad, la H de health, salud, y la E de environment, que es ambiente. Son los tres temas fundamentales: seguridad, salud y ambiente. Entonces, esta tecnología sí, una sola asignatura, se explican los tres a la vez y es muy bueno. Y luego, evidentemente, y es lo que yo voy a centrar aquí en la conferencia, pero no, en el estudio de casos. Este programa se basa sobre una carrera que tú ya has hecho, químico, ingeniero, médico, y por lo tanto es muy importante aprender a ser forense, pero con ejemplos. Es el típico, aparte de explicar estas cosas rápidamente, el típico programa en que es importante explicar casos, el método de casos. Bien, muy rápidamente la definición, yo esto lo paso rápido, como está aquí y se queda la diapositiva, pues si queréis sacar partido. Lo importante, yo lo resumiría diciendo que es ciencia e ingeniería forense significa que a un profesional científico e ingeniero le plantean un tema de ciencia e ingeniería que puede tener repercusiones legales. Esa es la definición, que puede. Yo añado que si no las tiene, mejor. Es decir, si él contribuye a que eso no llegue al juzgado, pues estupendo. Pero también las ciencias forenses, como están resolviendo siempre temas de problemas, consecuencias de incidentes, tienen ustedes con la medicina forense, como la autopsia de un cadáver que no saben de qué ha muerto. Al hacer la autopsia, se resuelve el problema y se contribuye a que eso no vuelva a pasar. Es decir, se sabe la causa y por lo tanto se dice que las ciencias forenses ayudan muchísimo al progreso de la ciencia y de la tecnología. Y luego, si uno piensa que su profesión, un científico, un ingeniero, no, mi profesión es dura, 2 y 2 son 4. Es decir, cuando empleo matemáticas, de acuerdo, pero cuando no puedo emplear toda la matemática que yo quisiera, es decir, mi modelo, pues hay más incógnitas que ecuaciones, pues es muy fácil recordar de vuestro bachillerato, cuando tienes más incógnitas que ecuaciones, pues hay infinitas soluciones. Pues eso es lo que pasa en ciencias forenses. Las ciencias forenses no son duras, normalmente
solamente son plantas. Hay infinitas soluciones. Esto explica que se acabe en un juzgado porque la parte que acusa presenta una solución que le conviene y acusa, y la parte que defiende presenta una solución de las infinitas. Nadie miente, pero que presenta la que le conviene. Y el problema es del juez. Y como es un problema jurídico, pues él es el que dice. A mí, científicamente, yo como profesional, ¿me debo a la acusación? Pues buscamos la solución que interesa. ¿Me debo a la defensa? Buscamos la solución que interesa. Y lo veréis con ejemplos, ¿eh? Porque igual que si me contrata una parte y luego ya me descontrata, llega a la otra parte, me contrata igual, me da lo mismo. Yo soy un profesional, como contratáis a un abogado para acusar o un abogado para defender, ¿eh? El perito forense puede actuar de parte, o bien, como yo actúo también, de señalar al juez y entonces es perito judicial. Bien, muy rápidamente. Las características, y he dicho la definición, así rápidamente, las características que exige la ley son dos: competencia y ética. Yo lo resumo así, ¿eh? Competencia he explicado antes lo que tú puedes acreditar. O sea, tu certificado de estudio, lo que el juez te pueda pedir, etc. Cuidado, si tú estás acreditado porque has publicado un montón de, no sé, me paso al campo de la música, pues canciones, partituras, etcétera. Aunque no hayas tenido estudios de alta música, pues el juez te va a reconocer que eres un profesional de la música, etcétera. Ética significa neutralidad, etcétera. Ahora, otros, o sea, conocimiento de los procedimientos legales, habilidad de comunicación, saber hablar, ser didáctico, habilidad detective, incluso estar ahí husmeando. Y por ejemplo, me paso un ejemplo. Esto que veis aquí es un documento que, a ver, un momento, sí. Se encontró en una biblioteca de Estados Unidos, es un caso real, viene en este libro, que ahora comentaré. Es un caso real, un documento de estos antiguos, ¿no? En un inglés antiguo, que significa el juramento de un hombre libre, y que a los que venían de Europa y entraban por Boston, siglo XVI, el siglo XVII, pues les hacían jurar esto para entrar en América, juramento de un hombre libre, era un país libre. Y se encontró este documento en una biblioteca y pensaron que era el documento de estos, porque había muchos, el más antiguo. Incluso hicieron una prueba de carbono 14, que es una barbaridad, porque el carbono 14 son miles de años. Y la casa Joyce subastó este papel en una subasta típica en Nueva York. Y por este papelito, hace 20 años, un papel, se pagó $1,5 millones. $1,5 millones. Lo compró una persona jurídica, es decir, un museo. Luego, seguro que lo recuperó con las visitas, ¿eh? O sea, esto no hay. Pero esto salió publicado en la prensa. Entonces, esa habilidad de detective que deben tener de observación los forenses, pues un experto forense y que entendía de imprentas, tipografía, etc., se fijó en la escritura, en el tipo de imprenta, y se dio cuenta, aquí no sé si lo veréis muy bien, pero se dio cuenta, buscando palabras, de que la primera imprenta que se inventó, la de Gutenberg, lógicamente, entre los centros de las letras, la distancia era la misma. Pero claro, la I quedaba ahí muy apartada, sola. En cambio, en este documento ya no es la misma. La I, la L, etcétera, están sobre un soporte más estrecho. Es decir, la distancia entre centros no es la misma, lo cual le dio una pista de que esta no era de la primera generación de imprentas, sino de la segunda. Por lo tanto, este documento no es que hubiera habido un fraude, pero se habían equivocado, no era el más antiguo. Y un ejemplo de más habilidades, por ejemplo, ser animoso, pues muy americano, ser animoso, ser convincente, en fin, etc. Estar colegiado, evidentemente. De cualquier duda hay que consultar siempre a tu abogado, siempre hay un abogado de tu parte, por lo tanto, o bien al juez. Luego, trabajar en equipo. Las habilidades fotográficas sí que son buenas, por ejemplo, yo hice personalmente esta fotografía en un caso que me encargaron y aparentemente este depósito pues es una maravilla, está bien, ¿no? Bueno, pues por dentro, ya lo veréis en otra, yo entré hace unos años y llevaba la misma corbata del sistema periódico. Bueno, por dentro era había agujeros por todos lados, por lo tanto había un litigio ahí, etc. Formato.
Formatos hay dos tipos. Uno muy cómodo, que es que el abogado te pregunta, dígase es cierto si, hay preguntas de tipo, dígase no es cierto que, bueno, a mí me gusta, porque vas contestando pregunta por pregunta, 70 preguntas, 80 preguntas, dígase es cierto, que al final dices, bueno, es que usted no sabe leer. No, es que se lee, si te están haciendo una pregunta de química, quieren que lees que sí, que lo que dice allí químicamente, pues dice eso, pero dice eso, y eso es verdad, ¿no? ¿De acuerdo? Dígase. Y el otro es que normalmente te dejan formato libre. Claro, el formato libre, ya desde el Senado romano, el formato era pues un objetivo, por ejemplo, en el tema de un incendio, pues que el objetivo es aclarar las causas. Antecedentes y metodología, pues tú pones los antecedentes, qué documentos consultas, qué libros, qué tal. Resultados, si es que tienes datos de resultados o evidencias, fotografías, análisis de los hechos, empiezas a analizar, discutes y al final unas conclusiones. Lo pongo en mayúscula porque el mundo jurídico va directo a las conclusiones. O sea, pero no tienes que dejar de poner lo otro. Igual que una firma profesional quiere decir que tienes que firmar poniendo tu número de colegio. Deberías. Luego el juez a lo mejor no te lo pide, pero deberías. Y pasar a notas, a recomendaciones, a anexos, todo lo superfluo, o sea, no, todos los cálculos, todo, porque si no, el mundo jurídico no se va a enterar bien. Eso es una recomendación tanto del formato. Oportunidades. En España ya he dicho que, lamentablemente, en la universidad no hay oportunidades, pero en la administración pública sí. Es decir, concretamente, en departamentos de la administración estatal autónoma es posible que alguna vez haya alguna plaza que se exija conocimientos con esos. Pero sobre todo en la policía, hay la policía científica, yo diría que es una buena salida profesional. Nadie mejor lo ha pensado. Y yo dando estas clases, que las vengo dando 30 años, de este tipo de asignatura, de doctorado, luego de optativa, de tal, en la Universidad de Barcelona, las situaciones que me he encontrado con alumnos míos me han dicho, ¿sabe usted? Soy policía científico. Digo, pues hombre, encantado, ¿no? Me alegro mucho. O bien en el policía científico, SEPRONA es la Guardia Civil que se dedica al servicio de protección de la naturaleza, en fin, etcétera. Hay posibilidades de trabajar como se trabaja en la televisión, en el CSI, ¿no? Crime Investigation. También en la administración de la justicia existe tanto a nivel estatal como autonómico, aparte del cuerpo de médicos forenses, pero eso serían los médicos, pero como químico, como ingeniero, tal, puedes entrar en el Instituto Nacional de Toxicología y también hacer oposiciones y tener una plaza de funcionario y trabajar al servicio de administración de la justicia como ingeniero, como químico y tener que ir a un juzgado a decir lo que has hecho, ¿no? Pero eres funcionario, Este Instituto Nacional de Toxicología ha cambiado su nombre porque en principio estaba en manos de médicos, pero realmente los temas en juzgados ya no son solamente de medicina, sino que hay una barbaridad de ciencia e ingeniería, y se llama Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ICF, el acrónimo. Evidentemente en el sector privado se puede trabajar, en las universidades de momento no hay. Bueno, bibliografía, de paso, hago propaganda en mi libro, regalaré un ejemplar, otros libros que yo... Hay libros, este lo pongo aquí porque es el primero que yo me encontré hace 30 años en una librería, Introduction to Forensic Engineering. Y dije, ostras, yo fui el primero que hace 30 años, que dije, Introducción a la Ingeniería de Cadáveres, ¿qué esto qué es? Me equivoqué, porque era incendios, tal, es ingeniería forense, porque forense es de foro, insisto. Fuegos y explosiones, análisis ingeniería de fuegos y explosiones, y me he tenido muchos casos. Este libro lo dejaré aquí, tuve la oportunidad de traducirlo, Química e Investigación Criminal. Es un libro de un profesor americano que, vista la serie CSI, tuvo la genial idea de hacer un libro de química, pero de química de primero de carrera, pero los ejemplos son forenses. Y ya saldrá alguno, y lo dejo en la biblioteca, encantado, porque hicimos una coedición entre la editorial Reverte, que publica mi libro, y también el Colegio de Químicos de Cataluña, que yo soy decano, y además mi equipo fue yo soy el traductor. Un detalle, ya que hablaba de trilingüismo, el libro en inglés se llama Investigating Chemistry. Si se traduce rápidamente sería química de investigación, pero si uno conoce un poquito el inglés científico técnico, to investigate no es exactamente to research. To research es investigar, y to investigate, y por tanto researchar sería el investigador,
Pero investigator, si lo veis en las películas, no es investigador, es el detective. Por lo tanto, el verbo investigate en inglés es más bien una investigación detectivesca. Y por lo tanto, claro, química detectivesca sonaba muy mal. Entonces, química e investigación criminal quedaba bien, porque luego crimen lo es todo, no hace falta un cadáver, es un incendio, un vertido ambiental, etc. Bien, simplemente en derecho yo hago aquí un resumen de lo que el forense se va a tener, pues va a encontrarse 4 jurisdicciones principales, porque la mercantil es una derivada de la civil, y hay 4 leyes orgánicas, en fin, que sepa que va a tener temas civiles, penales, contencioso ministerio, actuado en todas las jurisdicciones. Conocer que las personas, fiscal, juez, en fin, un poquito de derecho procesal. Documentos, pues sentencias, autos, diligencia, providencia. El juicio oral, pues saber cómo va un juicio oral, que en dónde es la pericial, qué pasa, en fin, es un verdadero examen oral. Colegio profesional, bueno, no me extiendo, conviene conocer lo que es. Al final pongo directiva de servicios entre comillas, entre interrogantes, porque es que estamos en un momento crítico. Hay una directiva de servicios en Europa que modifica los colegios profesionales y estamos pendientes a ver cómo acabamos, con qué tipo de estatutos, etc. Bueno, hay un código ético, lo paso muy rápido. Como lo tenéis aquí y esto se queda, pues si lo queréis aprovechar. Los ensayos físico-químicos, bueno, el compromiso de progreso, es un documento que firman las empresas, lo he dicho antes, un decálogo de salud, seguridad y ambiente. Y conviene que las empresas lo firmen, y lo cumplan, claro. Tecnología sí. Y vamos directamente, ensayos físico-químicos. Casos. Hay muchos casos que yo he intervenido de incendios, de explosiones, o bien porque son metano u otros combustibles, por ejemplo en cocinas, un presunto suicida que abre la cocina para suicidarse y no tiene ni idea, porque no es tóxico, y lo que provoca es una explosión y muere el de arriba. O sea que, origen de un fuego, y un caso en Castellón de un piso que se quemó, que además era un caso sumarial, pedían 20 años de cárcel a la persona imputada. Cuando es sumarial hace falta que el peritaje lo firmen 2 personas a la vez. Por eso estoy dando pinceladas de lo que, si se me quiere preguntar el día de mañana, yo contesto. Pero aquí no puedo explicarlo todo, ¿eh? Pero sí que quiero dar la impresión de que existe la ciencia de ingeniería forense y que es muy variada, hay temas muy variados. La piromanía, Aguilar Segarra es un incendio, luego veremos unos... en vertidos ambientales yo participo, yo creo que el 50% de los casos que yo he intervenido son ambientales, temas ambientales. En accidentes, en fugas con vehículos, motocicletas, os cuento por ejemplo un pequeño caso. En un choque entre una motocicleta que lleva un faro y un coche en un cruce de noche, y luego hay una discusión, no ha pasado nada más que se ha roto el faro de la motocicleta, se ha roto la bombilla, y la típica discusión, el de la moto dice que la llevaba encendida y el coche dice que no lo ha visto porque no la llevaba encendida. Llega la policía, y la policía científica, o la de tráfico incluso, mira la bombilla rota y dice, estaba encendida o estaba apagada. ¿Por qué? Muy rápido. El filamento es de wolframio. Está encerrado precisamente en las de incandescencia, que son todavía las que... Está encerrado en una cámara de vidrio que se ha hecho el vacío para precisamente, como va a cambiar de temperatura, el wolframio de temperatura ambiente no se oxida, pero en presencia de aire se oxidaría. Claro, si se ha roto la bombilla y está encendida, el filamento que está incandescente se ha oxidado. Y el óxido de wolframio es amarillo. Por lo tanto, la policía dice, encendida. No solamente se hace eso, se lleva al laboratorio, se analiza y el óxido de wolframio está encendido. Bien, vaso. El vaso os lo cuento. Un abogado me llama a mí, oye, mira, necesito una pericial porque tengo un cliente, esto siempre es así, que está en un restaurante, ha ido a coger un vaso de vino, porque tal, y sin tocarlo se ha roto el vaso y se lo ha acabado. Tengo testigos, o sea, pruebas testificales. Tengo un parte médico de las lesiones y he hecho un escrito de demanda al restaurante. El restaurante me ha dicho, bueno, de acuerdo, tengo un seguro de responsabilidad civil y por lo tanto mi compañía de seguros. Pero la compañía de seguros me dice que eso no puede pasar. Necesito una pericial de alguien experto que me diga que un vaso se puede romper sin tocarlo.
no me extiendo ahora, pero yo hice todo un documento, la recuerdo, digo, un poquito más largo, pues un poquito más largo, pero la conclusión era clara. El vidrio es un material no cristalino que puede sufrir episodios de rotura espontánea por diversos motivos, cambios de temperatura, microfisuras, fatiga de los materiales, porque los materiales tienen fatiga, etc. Ese vaso habría ido 50 veces o más, bueno, al lavavajillas, cambiando golpes, y por lo tanto se puede perfectamente, y además en las películas, he visto con una frecuencia determinada, pues un vaso se rompe. ¿Es verdad? Sí, pero ahí seguramente fue alguna micro rotura, algo, y al poner el vino, pues acabó de romperse. Si me lo cuento esto porque si me lo pide en la parte contraria, yo también acepto, y hago un dictamen diciendo que sí, puede pasar, pero es imposible. Es decir, el profesional, hay soluciones, porque ¿qué pasó realmente? Pues no lo sé. No lo sé si realmente lo manipuló, porque yo no estaba delante, yo no soy testigo. A mí me lo cuentan los testigos, pero claro, puede haber testigos de la otra parte. Entonces, según lo que digan, y según lo que sea verdad, pues puede ser una cosa u otra. ¿De acuerdo? Bien. Muchos más casos, por favor. Voy a pasar muy rápidamente, muchísimas fotografías, pero muy rápidamente. Este caso para mí es importante porque es el primer caso por juicio, o sea, por delito ecológico penal en España. Es el año 86, es la central térmica de Cercs, está ahí, no sé si, no sé, no lo puedo señalar, pero ahí en medio hay una torre y una chimenea, la peligrosa es la chimenea, digamos, en un juicio porque se quemaban carbones lignitos del Berguedá, entonces el Berguedá es el río de Llobregat medio seco, un pantano de Pavés, y emisión de CO2 y el entorno, bueno, aquí cerca en Vinol, que está lo de Andorra, ¿no? La central térmica de Andorra, pues similar. Pero fue el primer juicio ecológico. A mí me han pedido hacer un dictamen de vida media de una planta química, que, bueno, para un ingeniero químico es su profesión, me costó meses, para decir que esta planta química pues, puede durar 20 años, 25 años. Plantas químicas, vida media. Este caso es un secadero de una empresa de alimentación en que debido a que el intercambiador de calor, que es un radiador de coche, ¿no? Pero es un intercambiador para calentar el aire, pues era pequeño comparado con la instalación, pues era un cuello de botella y la instalación tardó 3 años en llegar a la producción. Hubo un litigio y lo interesante de este caso es que el empresario no tuvo la precaución de que el contrato dijera que en caso de litigio, pues juzgados de Barcelona, o porque la empresa está en la provincia de Barcelona, y como la empresa que había montado la planta, llaves en mano, era holandesa, tuvimos el juicio en Holanda. Es decir, yo actué de perito en un juicio en Holanda. Cuidado, en Holanda funcionan las cosas muy bien. Entonces yo hablaba en castellano, había traducción al holandés, el juez hablaba en holandés, había traducción al castellano, el otro abogado, etcétera, en fin, ahí cada uno hablaba en su idioma, había un suizo, hablaba en alemán, le traducía, etcétera, etcétera, etcétera. Ganamos, En campo contrario, lo cual es muy difícil jugar. Este es un caso de un incendio, el incendio más importante que ha habido, en que yo intervino como perito en Cataluña, debido a unos cables de alta tensión que estas líneas ya ni existen y que simplemente, ya os he hablado de fotografía, hay anomalías administrativas las que se quieren. Aquí hay 6 aislantes, en la otra hay 7, en fin, un desastre, una chapuza, pero y es unas líneas que ya no existen, y se quemó. Hicimos un esquema para el juez que viera pues, cómo se había extendido el fuego, en fin, fue un juicio. Y lo interesante también es que este se dio en la audiencia en lo que se llama la sala del jurado. Y para mí fue una experiencia, la primera, y yo actuaba en la sala del jurado, como 9 señores que no saben ciencia ni ingeniería votan sobre este caso. Y es muy fácil actuar de jurado, porque después de escuchar todo, es el juez el que les pregunta: ¿cree usted probado que el incendio fue provocado o fue accidental? Sí, no. ¿Cree usted probado en caso de tal? Sí, no, etc. Bueno, es un juicio, y perdón porque fue importantísimo, pero íbamos por la acusación, que no es fácil, es más fácil la defensa, y se ganó 9-0, 9 votos de, vamos, distintas fotografías de... Esto corresponde a lo que hablaba antes de las cocinas, que se hace un modelo matemático y las curvas de cómo evoluciona la fuga de metano que provoca el presunto suicida, en que la raya roja es lo que pasa de verdad y las otras rayas son lo que pasaría si hubiera mucha ventilación o poca ventilación, y resulta que
el uso de metano en una cocina es muy seguro. O sea, es decir, si se apaga por lo que fuera un fuego, la ventilación es suficiente para que nunca se alcance el límite inferior de explosión. Pero si el suicida piensa que es tóxico y abre los 4 fuegos, pues resulta que te quedas en la línea roja porque hay ventilación. Porque si no hubiera ventilación, pasas por arriba del límite superior de ignición. No puedo explicarlo con detalle, y entonces no hay tanto peligro. Repito, el uso normal de los combustibles en casa es muy seguro. Yo estudié en esta escuela y hacíamos prácticas en una empresa al lado que voló por los aires con una explosión de nitrato amónico ahora unos años en Toulouse, y también me llamaron para hacer un informe. Ahí había hecho yo prácticas, murieron 30 personas en una explosión. Este es el caso de Castellón, un incendio de un piso, en que pues, se hizo una reproducción fáctica de dónde se originó el incendio. Había una plancha, pues, presuntamente pues, no fue provocado, la policía científica decía que sí, en fin, etc. Esto es un delito ambiental, es decir, plantas de compostaje y unas balsas de recogida de aguas residuales que si van al ambiente, pues evidentemente esto no es de recibo. Esto es un caso en que en una ciudad catalana, durante el verano, el agua potable empezó a oler, pero vamos, rarísimo. No era tóxica, esto había pasado en Chicago, y momentáneamente lo que hubo que hacer es montar rápidamente estas instalaciones que son filtros de carbón para un ingeniero químico. Y esto valía 1.000 millones de las antiguas pesetas en el año 98. Claro, la empresa luego hubo una querella criminal contra la empresa que contaminó los pozos y se recuperó el dinero. Esto es el Llobregat, en que hay casos en que en el canal del Berga está ahí mismo en esta presa. Este es el Cardoner. Cuando ese estiaje no sobrepasa el agua, pero las empresas las empresas que con estas presas fabrican electricidad porque hay un pequeño salto hidráulico, procuran hacer un agujero o bien en la presa o tal, para que el río tenga lo que se llama un caudal ecológico. Y esto hemos tenido juicios a punta pala sobre estos temas. Una depuradora de una planta de alimentación, en que normalmente los problemas suelen ser que el cauce público al cual va a parar el agua residual es muy pequeñito. Yo he intervenido también en un caso del papel de fumar. Fumar es malísimo, pero el papel no tiene la culpa. Tiene la culpa el tabaco. Pero tuve que intervenir porque le daban la culpa al papel. Un caso de sucedáneo de Angulas, porque había una lucha entre patentes. Un caso de bidones. Estos bidones son bidones reciclados, parecen nuevos pero no lo son. Es anecdótico. Resulta que una empresa que fabrica un disolvente en hexano de caucho, caucho disuelto, luego ese caucho se emplea para hacer impermeables tapones de corcho de botellas de vino, pero claro, esos tapones son carísimos porque son recubiertos de una capita, digo, comparado con el precio de un tapón de corcho, de una capita de caucho que los hacen impermeables y que se emplean para botellas de vino, pero vamos, de alta calidad. Y esta empresa los vendía a una empresa francesa. Y resulta que el gerente compró bidones reciclados en vez de bidones nuevos. Muy bien, los rellenaron como el hexano tiene un olor muy fuerte, no se dieron cuenta, en fin, etc. Millones de botellas de vino francés, el que al abrir el tapón olía a rosa, pero a rosa, esencia de rosa. Y es que el bidón reciclado había contenido esencia de rosa. Hicimos una prueba que es lo siguiente, coger un bidón nuevo, poner esencia de rosa sintéticas, vaciarlo y pasarlo por el tren del lavado y de recuperación de bidones, y sería oliendo a rosa, pero vamos, eso fue una prueba definitiva para el juez. El depósito, que como veis está lleno de agujeros, y tenía una trituradora de coches, porque el fiscal opinaba que este tubo de desagüe era de la empresa y resulta que este tubo de desagüe era de la autopista, de la cuneta. Esto puede pasar. Un alternador, que un rayo que hubo reclamación de la compañía de seguro, la compañía de seguro decía que no había sido un rayo, que era un mal mantenimiento, todas las términos que una fábrica de edulcorantes. Esto es un tema de competencia desleal. Es decir, es típico que alguien que trabaja en una empresa, por ejemplo de edulcorantes, pues se marcha y monta una fábrica igual,
y dice que es otra patente, pero no lo es. Entonces la primera empresa consigue, y como consiguió, y yo fui como perito judicial acompañando al juez a visitar por inspección de sorpresa la otra y hacer fotografía y ver que era un calco, pero calco de la otra, ¿eh? O sea, porque además fue un tema en que además el juez no solamente copió las instalaciones, sino el know-how. Y el know-how es importante, el saber cómo se hace funcionar una instalación. En temas de torres de enfriamiento, que son caudales importantes que luego van al cauce público. Las torres de enfriamiento son muy espectaculares, aunque a veces en estos temas de empresas lo importante es la chimenea, no las torres, porque esto que sale de las torres de enfriamiento es simplemente vapor de agua condensado, esto no contamina. Estoy hablando de que las torres de enfriamiento vierten agua caliente al cauce público y si esta agua caliente, caudal y de temperatura demasiado elevada, puede haber problemas. Este viene aquí en el libro, un caso muy curioso. Esto lo veis, es el sistema periódico, ¿no? Pues no. Sí, pero no. El caso es el siguiente. En Estados Unidos, en un descampado, aparece un cadáver. Así. Llaman a la policía y la policía investiga y descubre que en ese descampado había 324 cadáveres. Claro, caso resuelto, ¿eh? Porque ese descampado, ese terreno de quién era, pues una empresa. Y oiga, ¿qué hacen aquí 320? Esa empresa que se dedicaba a la incineración de cadáveres. Pues los mismos, ¿eh? O sea, ¿qué hacía? Pues uno sí, uno no. Seguramente. Bueno, pues el caso forense empieza aquí. El caso policial resuelto. El caso forense es que la familia dice, no, oiga, un momento, ¿esta urna con cenizas son de mi padre o no? Entonces no se puede saber. Yo esto lo pregunto a los alumnos y me dicen, el ADN, hombre, por favor, cuando un cadáver se ha incinerado ni ADN ni historias. Bueno, pues, pero sí que se puede saber si son cenizas humanas o no. Y gracias a la química. Porque claro, todos llevamos química en el cuerpo. Es decir, si ponemos un sistema periódico como este y ponemos debajo la cantidad de cada uno de los elementos que tenemos, que es lo que hay aquí, porque tiene suficientes datos en promedio, para una persona que pesa 70.000 gramos, es decir, 70 kilos, pues ustedes ven debajo de cada letra, de cada hidrógeno, por ejemplo, el oxígeno, que es el que más abunda en el cuerpo humano, me parece leer 46.000, ¿no? Gramos. ¿Lo lee? 46, 43, pues 43.000. De 70, 43 kilos, pero cuidado, no está como oxígeno, ¿eh? Está como agua, está como carbonato cálcico, está como fosfato, etc. Pero así está todo. Bueno, pues cuando se incinera un cadáver, todos los elementos, evidentemente, en un ambiente oxidante, pasan a óxidos, y los que son volátiles desaparecen. Es decir, el carbono que tengamos desaparece como CO2. El hidrógeno que tenemos desaparece como vapor de agua, etc. Se quedará pues el óxido de calcio, etc. Bueno, pues hay un elemento que tenemos, muy poquito, pero lo tenemos, y que se queda ahí porque es un óxido no volátil, y es el silicio. Tenemos 1 gramo, si buscáis el silicio, 1 gramo en 70.000, ¿eh? Pero sería muy mal analista químico el que no encontrara 1 gramo de silicio oxidado, SiO2, o sea, más peso, en las cenizas de un cadáver de 70 kilos. Eso está chupado. Ahora, si encuentran muchísimo silicio, eso no son cenizas humanas, eso es arena de la playa. ¿Comprendido? O sea, bueno, el sistema periódico tiene otras connotaciones. Por ejemplo, el boro, el carbono y el nitrógeno están juntos, y esto hace Barcelona. Por ejemplo, el protactinio y el uranio están juntos, y esto dice paz. Esto en Navidad queda muy bien para hacer una filtración de Navidad. 91-92. Yo intervino en un caso de falsificación de documentos, en que por análisis de las tintas pues se sabe qué parte del documento es de una tinta y qué parte es de otra tinta. A veces no ha hecho falta hacer análisis porque simplemente la observación al microscopio de estas cifras sobre un papel punteado, porque los bancos ya lo hacen punteado adrede, al ampliarlo pues veis que el punteado pues no está tocado, la tinta está ahí más o menos pues eso quiere decir que no hay raspaduras, que no se ha modificado la trama del papel, y es suficiente prueba en un juzgado, porque no ha habido ahí pues nada raro. Tuve que entrar en un depósito de agua subterráneo que no lo quiero ni recordar,
en un tema de aluminio, de lingotes de aluminio, temas en Castellón de fabricación de fritas, contaminación atmosférica en Castellón, los hornos, son casos que tengo pendientes en Castellón de tipo penal, el documento que hemos citado antes, y ahora tengo un caso muy importante de la minería salina en Cataluña, Súria, Sallent, Cardona. Esto es un ejemplo de que, pues, de cómo la ingeniería ambiental hace para recoger aguas salinas y que no vayan al cauce de un río, unas balsas a pie de escombrera. En Cataluña se ha hecho una obra importantísima porque las aguas saladas no tienen solución. Y el hombre lo que hace es igual que hace el planeta. La tecnología ambiental se trata de copiar siempre al planeta. Lo que hace el planeta es bueno. Entonces, las aguas saladas el planeta las manda al mar. Bueno, pues se cogen y se mandan al mar con una tubería. Y esto se ha hecho en Cataluña. Hay una tubería de cientos de kilómetros, porque si sumamos todo son cientos de kilómetros, desde Cardona al mar, desde Sallent al mar, se une en Manresa, y una serie de estaciones de bombeo, etcétera, etcétera, y las aguas saladas de la actividad minera van al mar. Lo que hay que tener cuidado es que esa tubería no se rompa, que esa tubería no metan algo que no sea agua salada, en fin, etcétera. Pero esto ya es un tema de la administración. Las minas, los yacimientos mineros son muy espectaculares. Aquí esto es el yacimiento de la mina, pero porque la mina, en vez de ser horizontal, pues hay plegamientos del terreno y resulta que las galerías son la mina de sal, por ejemplo, de ahí. Y por favor, este es mi correo electrónico de arriba, de la Universidad de Barcelona. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, y aquí no cabe tiempo para las respuestas, pues yo encantado de que tome nota de mi correo electrónico. El otro es el del Colegio de Químicos, el otro es la página de web del Colegio de Químicos. Y ahora voy a hacer muy rápidamente, pero con cierto detalle, un caso. El caso del liceo, que ha dado origen, pues, a la foto que yo mandé para el cartel. El cartel del liceo, el 31 de enero del 94, pongo una fecha histórica, pues porque sufrió su segundo gran incendio, y último, y esperemos que sea el último. Un poquito de historia, ya que estamos ya un poquito más de detalle. Se construye en el 47 en el antiguo convento de los Trinitarios Descalzos, en la Rambla, y se construye el Teatro del Liceo. Se construye con una estructura de herradura, de lo típica de los teatros italianos de ópera, como la Scala de Milán o la Fenice de Venecia, y sufre un primer incendio, y si no sabíais la fecha, la pongo yo ahí, 9 de abril de 1861, del 47 al 61, duró, digamos, y se quemó. Pero vamos, esto es una foto de la época, y como veis, pues toda la platea y el escenario quedaron hechos polvo. Y esto es un cuadro de la época en que, como veis, solo queda el arco de proscenio, que se llama, y ni escenario que estaría estrenado, ni platea al otro, y los huecos de las entradas a los palcos que han desaparecido. Recordar estas fotos porque las de ahora, 100 años después, son iguales. Es decir, desde el 61, que el 62 se reconstruye muy rápidamente, sufre remodelaciones muy rápidamente. La sala y las sillas, sobre todo las sillas, eran espectaculares. Eso es de 1909. En el 15 se le pone ascensor, se le pone calefacción. En el 56 se renueva la instalación eléctrica con muchas medidas de seguridad, porque claro, era una bomba de relojería. Los materiales eran madera, algodón. En el 70 los telones se reforman, pero siguen siendo combustibles. En el 80 el escenario se modifica, pero sigue siendo combustible. En el 91 se pone aire acondicionado por primera vez. O sea, esta es la fachada del liceo, que ya está en Barcelona. La entrada, que no se quemó. La escalera que conduce a los palcos y al teatro, las escaleras laterales a palcos. Esto sí que se quemó totalmente, el escenario y la platea. Y esto es visto desde el escenario, el antiguo liceo, con el rosetón de arriba, los palcos. Un detalle de las sillas, que muchas de estas sillas que se quemaron, pero como eran de forja, pues están por ahí en anticuarios. O sea, se repartieron el botín. El detalle de alguna de las sillas. La sala de los espejos, que no se quemó.
se utiliza ahora para cenas, tal, en fin, sala de los espejos. El pasillo de las plateas, que se quemó totalmente, perdón, de los palcos de proscenio. Aquí dentro hay lo que se llaman las bañeras, pequeños palcos que daban dentro del escenario. Cuando participas en un caso, te tienes que meter en la terminología del caso y hablar de bañeras, de palco de proscenio, de guardamalletas, que es el telón fijo, de, en fin, etc. Una terminología del teatro. El peine, en fin. Este es el interior de un palco. Recordáis, no sé, históricamente, pues, hay películas y novelas de historias en el liceo que son verídicas, porque los palcos, las familias burguesas de aquel momento, cada una tenía un palco y ahí se hacían verdaderos negocios o verdaderas historias de amor, por decirlo así. Otro palco, cada familia tenía el palco a su color y a su... Y segundo incendio, 31 de enero del 94. Han pasado más de 100 años. Es un milagro que no hubiera ocurrido un incendio antes. Un milagro, porque era 90 y tantos % combustible. Ahora sí que reconstruido es al revés. Es 90 y tantos % material ignífugo. La fotografía está tomada ya cuando el incendio está en pleno y está dado pie pues, al cartel de presentación de esta conferencia. El hueco que quedó, como veis, se quemó lo que es la platea y se quemó lo que es el escenario. Y volvió a quedar en medio el arco de proscenio, que lo veréis ahora. Y lo de alrededor hubo peligro, pero los bomberos fueron suficientemente hábiles para mantener el fuego ahí y que no se extendiera. Y se salvó todo el resto del liceo, la sala de los espejos, la gran entrada, el museo, el restaurante, el club, los cuadros y las casas de alrededor que hubo peligro, pues se salvaron. Quedó igual que en aquel cuadro, el arco de proscenio. Esto ya empiezan a derribarlo. Ocupa esta manzana. El actual liceo se quedó con los pisos, bueno, compró los pisos de los vecinos y ha hecho una ampliación. El diseño del proyecto, en que ya se coge todo para el liceo, un croquis, una maqueta en que se ve la zona que sería la platea y lo que es el escenario brutal. Y el escenario verdaderamente es una maravilla de ingeniería. Tiene un garaje inteligente de escenarios. La traviata sube, baja, sube todo lo del acto tercero, del acto segundo, y luego viaja en un camión a Milán o a Venecia, porque tiene el mismo formato. Otra maqueta, la maqueta, un sello conmemorativo, se hizo diversos actos de la primera piedra del nuevo liceo, fotos del solar, es decir, se derribó todo. Esta parte que queda en pie es la parte que era del liceo y que era el salón de los espejos, en fin, etcétera, etcétera. Porque el liceo se entra lateralmente, digamos, desde la rambla. La construcción, esto ya es una fotografía actual, por dentro parece igual, pero no es igual. Hay menos palcos, parece igual, pero no es igual. Parece igual, pero no es igual. Y sobre todo los materiales son ignífugos. La entrada al palco más moderna y sobre todo mucho modernismo en el funcionamiento. Muchos automatismos, ordenadores, etcétera, garaje inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, las causas. Yo tengo que decir aquí lo siguiente, es decir, incendio, interviene la policía, intervienen los bomberos, interviene, etcétera, el juez de guardia. Y cuando está todo ya controlado, interviene por orden del juez de guardia la policía científica. La policía científica hace un informe diciendo, pues, por las declaraciones de la gente, y por favor hay declaraciones para todos los gustos. Yo vi fuego aquí, yo vi un perro allá, etcétera, son ciencias blancas. Entonces la policía hace un informe en que el incendio es accidental, no encuentra ninguna prueba de provocado y que, como había unos soldando y que se fueron a almorzar y cuando vuelven estaba lleno de humo, pues las chispas de soldadura han prendido y como los primeros que vieron fuego lo vieron los telones, pues las chispas al telón y el telón. Y aunque se dice que los telones estaban protegidos con mantas y tal igual, pues no, eso mantiene. Entonces
el fiscal está obligado ante este informe de la policía científica a acusar. Porque, claro, hay un delito que se llama negligencia, que es, oiga, usted está soldando y hay un combustible cerca, los telones de algodón, y por lo tanto han prendido y usted no ha puesto los medios, por lo tanto, querella criminal. 4 años de cárcel y sienta en el banquillo 20 personas. Labor de los abogados, pues ir sacando gente del banquillo. Bueno, a esta acusación fiscal pública se suma rápidamente a la acusación particular de las compañías de seguros que tenían que pagar 2.000 millones de pesetas por la póliza de seguros. Si el incendio se accidenta y no hay delito. Entonces, se suman, y también los vecinos se suman, porque, oiga, mi casa ha peligrado, entonces hay todo ese paquete de acusaciones particulares y la defensa. La defensa, cada imputado o procesado, pues llama a un abogado penalista, porque son años de cárcel, y los abogados pues empiezan a ver las periciales y bien a ver las contrapericiales. Es decir, a mí concretamente, pues un penalista, catedrático, pues me llama, como me llamó otras veces, como me llamó también esto de la Central Técnica de Andorra, y empezamos a estudiar el tema. Claro, yo tengo la suerte, vamos a decir, de estudiarlo en despacho tranquilamente y manejar los 20.000 folios de la causa, los de los 20.000, los 2.000 que son de carácter técnico, y manejar todos los planos, libros, etcétera, fotografías, y durante 4 años que duró el proceso, pues saberme el liceo así. Y hacer un informe, decir, oye, mira, primera parte, lo que dice la policía, yo en aquel momento, en 48 horas, hubiera hecho lo mismo. Pero es imposible. Donde estaban los soldadores y los telones no se veían. Hay paredes por el medio, para decirlo rápidamente. ¿Qué pasa a la policía? Que dice, bueno, usted dice que hay paredes, pero vaya usted a saber, estos planos o estas fotografías, o yo qué sé. Claro, yo también, como policía científico, a menos que fuera muy evidente, no me volvería atrás de lo que he dicho en aquel momento. Por lo tanto, sigue el juicio. Tú, como defensa, no tienes que decir que eres, demostrar que eres inocente. Pero si lo demuestras, mejor. Porque estamos en España y a veces pues resulta que el inocente, el que tiene que demostrar que es culpable, es la acusación. Esto es derecho procesal. Entonces, pues si pusimos una explicación plausible de las infinitas que puede haber, la policía había dado una, pues buscamos una. Entonces, las causas. Dicho esto, por favor, el interior de lo que se llama el peine, es decir, el escenario, toda la tramoya, era madera, ahora no, Y claro, esto, madera, cuerdas, madera, era una bomba de relojería. Para el juicio, la pericial, hicimos unos dibujos que los encargamos a dibujantes para niños, de cuentos infantiles, y nos hicieron este dibujo resaltando en rojo lo que es los telones, el telón fijo, que tiene la L, y el telón móvil, que es el de atrás, ¿de acuerdo? Y las sillas, en color rojo, que es lo que se quemó, o lo que dio. Entonces, por favor, en ese momento el liceo tenía 2 telones de acero, porque entre el telón fijo y el de algodón hay lo menos 1 metro de separación, o sea, que desde la platea no. Y ahí hay 2 telones de acero, y ahora siguen habiéndolos, uno fijo, que baja y no se ve porque el telón fijo lo tapa. Si levantáramos el telón fijo veríamos un telón de acero, es una plancha de acero, y otro móvil que sube y se baja, y entre los dos cierra, entre los dos, y estaban soldando, a ver si el dibujo se ha ampliado. Por favor, aquí tomar nota de que hay en el escenario un falso techo que es una caja de resonancia. Es decir, cuando el tenor o la soprano salen aquí al proscenio a hacer un solo, no hace falta micro ni altavoces porque esta caja de resonancia hace que se extienda a todo el teatro. Es una caja de resonancia. Esa caja de resonancia por dentro también era de madera y por fuera de escayola, pintura, en fin. Y esto como recuerda a cómo se hacen las fallas de Valencia, y yo soy valenciano, de Vinaròs, pues he vivido en Valencia, yo lo titulé como la teoría de la falla. El interior de la bordilla esta, de esta caja de resonancia, es como el interior de una falla valenciana.
los soldadores, supongo que se ve ahí, estaban soldando una especie de L para que cuando se bajara el telón fijo encajara en una bandeja que ya estaba preparada con arena el telón móvil en el telón fijo, para que hiciera lo que se llama un cierre de arena. Lo que es un cierre hidráulico en los sifones de casa, pues aquí un cierre de arena. Y era una medida de seguridad, para que no hubiera, si se incendiaba el escenario, que no pasara la platea, pues si la platea que no pasara bajando el telón de acero, ¿no? Y estaban acabando de soldar, en el último tramo. Entonces fue cuando apareció el incendio. Por aquí hay detalles se podían. Y ese incendio, la explicación que dimos es que las chispas, el telón de acero que tenían delante los soldadores, está formado por chapas. Y con tantos y chapas machembradas, pudimos demostrar que no estaban soldadas. Por lo tanto, hay hueco. Y a través de los huecos, impensable, las chispas pasaban a la buhardilla. Y la buhardilla era el interior de una falla. Por lo tanto, explicamos de esa manera. Y llovía fuego del cielo, que es lo que dijeron los testigos, y se quemaron los telones porque llovía fuego del cielo y claro, toda la buhardilla en llamas, que de repente no hubo manera de apagar. Y se extendió. Nadie se explicaba por qué tan rápidamente. Esta fue, si la policía había dicho A, la defensa, el dictamen del profesor Costa, era Z. Ninguno de los dos, o sea, no hay pruebas de provocado, por favor, si alguien ha oído... No hay ninguna prueba, eso es una leyenda urbana, porque si es provocado hay pruebas seguro. O sea, 2 orígenes de fuego, botellas de gasolina abandonadas, en fin, etc. Hay muchos detalles de piromanía. No provocado, accidental. Ahora bien, la policía producía delito, es decir, las chispas han ido directamente al dron, y yo le digo, no, oye, las chispas han ido por un camino impensable. Por lo tanto, hay que procurar que no vuelva a pasar. Esto crea lo que se llama una duda razonable y conduce a la solución como así fue, la sentencia final. Y por favor, lo que he dicho, vamos a ver si queda claro. El interior de la buhardilla, madera, madera, madera. Y esto que ven aquí a mi derecha, o sea, sería a la derecha, ¿no? Esas chapas de acero, el telón de acero, y al otro lado estaban los soldadores, y esas chapas de acero hay huecos, aunque imperceptibles. Las chapas de acero pintadas y sobre todo esta, que es los restos que quedaron del telón. Como ven, son chapas sueltas. Que quede claro que no era una chapa continua, y que chapas sueltas, machembradas, y con años pues habían huecos. Una mala suerte. Bueno, muchas gracias. Perdón, para terminar. Si alguien me dice, bueno, ¿pero qué pasó? Pues no lo sé. No lo sé, ni la policía científica tampoco. Entonces, ¿por qué no se sabe? Pues porque las ciencias forenses normalmente son blandas, como he dicho al principio. No se puede aplicar el método científico. Es decir, una vez hechas las hipótesis, el científico lo que hace es comprobarlas. Y como comprenderéis, no nos dejan quemar el liceo otra vez para comprobarlo, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Bueno, moltes gràcies a tots, ha sido un plaer enorme i estic disposat. He passat el temps segur. Entonces siento el retardo. Tranquilo. Agradecer al profesor Dr. Costa que haya podido estar con nosotros para ilustrarnos de forma tan clara y tan ilustrativa y tan divulgativa pues lo que es la ciencia forense. En nombre de Aurora Andújar y yo mismo, Jaume Anguera, como fundadores de Ciencia Pro, agradecer tu presencia, sí, por supuesto. A la Fundación, sí. especialmente a Manolo Molinos, y a Romeo por todo el soporte que nos han dado, a todos ustedes que nos han seguido hoy y también a toda la gente que nos sigue por internet, que somos conscientes que nos ha seguido gente desde Madrid. Es la razón por qué lo he hecho pues, en castellano. Con lo cual, si les parece bien, después de esta presentación, pues pasamos al turno pues, de preguntas. Pues, por favor, cuando ustedes quieran. Yo tengo una pregunta. Sí.
del tema de la central térmica de Andorra. Sí. Simplemente saber si llegó el tema de la acusación de la defensa por parte de la central. ¿A mí? Sí, a usted, sí. No, vamos a ver, yo he dicho que intervine ligeramente asesorando al penalista de la defensa, que me presentó, y ligeramente en el sentido, a ver si me explico bien, no tengo todos los datos, no sé si realmente hay delito ecológico o no, y aparte que no es, el perito no debe juzgar, debe simplemente ser profesor de hechos. Lo que pasa es que el penalista necesita, no tiene ni idea de lo que es el SO2, no tiene ni idea de la lluvia ácida, no tiene ni idea. Entonces a mí me preguntan, en este caso es el profesor Córdoba, somos compañeros de la universidad, normalmente me llama y me hace este tipo de preguntas. Entonces yo sé que hubo algún tema, y yo no sé si se llegó a juicio, además que yo no estuve propuesto como perito, pero sí que intervine en el sentido, y por eso lo sé, de que evidentemente una central térmica tiene una emisión, si quema carbones que llevan azufre, pues provoca una emisión de CO2. Si hay una infracción administrativa, pues ya puede haber delito ecológico. Si no la hay, estamos con unas cifras que no va a provocar lluvia ácida, etcétera, etcétera. Y luego, dependiendo de la meteorología, pues puede haber una dispersión o puede haber problemas. Parece ser que había bastante afección o habían afecciones en algunas zonas de lluvia ácida, no lo sé seguro, porque no. Pero yo lo que hice fue explicarle con todo detalle todo lo que es todos estos temas científicos, que no meta la pata diciendo lo que no es. Por ejemplo, me pasó otro tema, pero para que se me entienda. A mí el mismo penalista me preguntaba, oye, ¿la cocaína se puede transformar espontáneamente en heroína? No, de ninguna manera. Cocaína es cocaína, una molécula, y heroína es otra. Cuando una papelina que has analizado era cocaína y luego la vuelven a analizar y es heroína, ahí ha habido otra cosa que no es química, ¿de acuerdo? Bueno, el papel del perito, y en casos en que sí que hubiera intervenido en el juicio te podría contestar con más detalle, pero no sé siquiera, no intervine en el juicio, y por lo tanto no sé, ¿hubo juicio? Pregunto yo. ¿Sí? No lo sé, porque no sé cómo acabó. Te puedo contar cómo acabó otro, el de Serx. Es decir, sinceramente, lo que salía por la chimenea, quemaban lignitos del Bergar, y te puedo contar con todo detalle y datos, salía SO2, pero contaminaba a Francia. Porque claro, las chimeneas son muy altas y la dispersión es muy alta, y realmente la contaminación atmosférica va mucho más lejos y no en el entorno. En el entorno, quien contaminaba con SO2 precisamente eran porque los pueblecitos utilizan ese carbón, ese lignito de ahí, para su calefacción. El pueblo estaba rodeado de una atmósfera de SO2. O sea, ese sí que era el contaminante. Ahora, ¿y cómo era el primer delito ecológico? Y claro, a los juristas, hablarles de emisión, SO2, etcétera, etcétera, y que te salga alguien diciendo que su vaca se ha muerto por el SO2, o que un árbol que en otoño es amarillo, pues es el SO2, claro, un desastre, y acabó con una condena al imputado de 6 meses de cárcel. Yo sinceramente contaminaba, sí, pero a Francia. O sea, no en el entorno que se hablaba. Como esto se está diciendo, lo mantengo, Yo quería preguntar, bueno, visto la extensa experiencia con jueces, fiscales y abogados, ¿no? Y bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Que yo tengo experiencia con juicios en Estados Unidos, ¿no? En que los abogados, en casos técnicos, ¿no? En casos de patentes, los abogados de Estados Unidos tienen un perfil, o sea, se les obliga a tener una carrera pues, de derecho más una carrera técnica en una ingeniería, ya sea industrial, química, ¿para qué? Para que cuando se tenga en un caso técnico, el lenguaje mínimamente técnico sean capaces de asimilarlo y poder tratar, discutir, defender o acusar, ¿no? ¿Cómo está, con la experiencia que tienes tocando estos temas
dilatada. Sí, ¿Cómo está aquí en España? ¿Hay deficiencias? ¿Cómo están los abogados o los fiscales que llevan casos técnicos? ¿Debería formarse más en temas técnicos? Bueno, deberían, pero no están, no tienen una obligación, ¿eh? Es decir, no está legislado ni hablar. Y yo lo único que puedo, o sea, ni hablar de temas ambientales, ni hablar. Es por su cuenta, es decir, evidentemente el abogado pues que busca trabajo de delito ecológico, pues evidentemente pues procura formarse o tener buenos peritos, ¿eh? Pues, y para cada caso que le vuelvan a dar clase particular. Porque una parte del trabajo profesional del perito es darle clase particular al abogado, para que el día del juicio parezca químico o parezca ingeniero o parezca arquitecto. En el caso de los jueces, yo creo que el juez no necesita tanto la formación porque es más bien un tema jurídico el suyo, ¿eh? El suyo es ver quién dice la verdad, ver qué hay y si es razonable resolver. Y por lo tanto es un tema jurídico. Fiscales también tienen asesores, pueden tener buenos peritos. Lo que pasa es que el funcionario público no tiene dinero para pagar buenos peritos, ¿eh? Pero bueno, y en temas ambientales es muy difícil, porque claro, en un juicio en que en tema ambiental aparecen parámetros como de demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, etcétera, anión, catión, ya lo mismo lenguaje químico, pH, es imposible, es imposible. Y yo lo que conozco un poquito es que los jueces en el tema civil, en el tema mercantil, que tú has citado de patentes, sí que han hecho, es decir, han separado juzgados de lo mercantil, por lo menos a nivel de Barcelona, de lo civil típicamente, y estos son especialistas en patentes. Y además en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, tenemos un centro de patentes muy bueno, con un profesor al frente valenciano, se llama Doctor Segura. ¿Lo conoces? Pascual, es vicedecano del Colegio de Ingenieros y exalumno mío. Bueno, pues Pascual es un especialista y se ha dedicado a formar a estos jueces. Y es un caso que yo conozco que realmente ha habido ahí una formación en jueces, y probablemente el fiscal de turno o lo que sea, pero los demás no, los demás. Y los penalistas, yo creo, por la experiencia que yo tengo, les es mucho más cómodo contratar que pague la empresa o el cliente, o sea, es una física o jurídica, buenos peritos, y ese día le dan clase particular, porque claro, el penalista, el caso más complicado que tiene es ambiental, o sea, porque van a salir términos, pero impensables. No vale la pena que le estudie temas ambientales. Los demás, porque normalmente un penalista lo que es un crimen, o sea, con un policía corrupto, con drogas por el medio, en fin, etc., ¿no? Y buscan buenos peritos y entonces le das clase particular y el día del juicio tu misión, porque el papel del perito el día del juicio es muy rápido y además cuando se llega a la prueba de perición en España todo el ambiente del juzgado están cansados y tienen ganas de acabar y ni te escuchan. Bueno, esto está radiando todo España, pero es una opinión no generalizada, sí que te escuchan, pero están cansados. Entonces, vuelvo a repetir que no es obligatoria, creo que no hay esa formación, tampoco es necesaria si realmente tiene un buen perito. Ahora, si en Estados Unidos, estupendo, claro. Como yo he comentado, no sé si estabas tú en ese momento, que tuve la suerte de participar en un juicio en Holanda y desde luego sí que el juez entendía, de que por lo menos había participado, y el fiscal y los abogados están bastante competentes en el tema. ¿Puede haber impacto en la salud humana en la exposición a productos organoclorados y organofosforados? ¿Cómo? Impacto en la salud humana por exposición a productos organoclorados y organofosforados. Sí. La pregunta es ¿qué pasa con ese impacto o si o que puede haber un deterioro en la salud. Bueno, evidentemente, vamos a ver, yo no he intervenido repasando mentalmente en los temas de contaminación atmosférica son muy sencillos, o sea, es decir, el tener pruebas analíticas, los temas de aguas residuales son criminales, pero los temas de contaminación atmosférica de un ambiente de trabajo, de un ambiente de una ciudad, etcétera, son muy sencillos porque siempre dispones, si es que es el caso, de muchos análisis que puedes interpretar y puedes ver claramente pues las composiciones y si hay presencia de sustancias tóxicas, organoclorados o lo que sea,
porque la contaminación de una, por ejemplo, de las ciudades, que sería el tema más dramático, pues realmente no son estos temas tan puntuales de urbano colorar, que además eso sería más para ahora, o sea, disolventes. Pero en el ambiente atmosférico, que creo que a mí no me preguntas, ¿no? O a través de las aguas. Atmosférico y aguas. Atmosférico, yo diría que hay una dilución tremenda y que en las ciudades de esos compuestos precisamente no. Lo que hay es contaminación por partículas, por NOx, por monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar, todo consecuencia de la actividad humana de una ciudad. Es decir, del transporte, de las calefacciones, las chimeneas, etc. Todo esto se ha ido eliminando mucho porque, claro, si el combustible es metano, como ha pasado en Londres, que ya no queman carbón, típico, la polución de desollinador, perdón, ha desaparecido, desde la película pues ha desaparecido, ya quedan metano y claro, ha desaparecido esa niebla que se llamaba smog de Londres, ¿no? Ese químico de Londres. Partículas, repito, pero es de transporte, monóxido de carbono, y el efecto fotoquímico de todo esto que conduce a veces a lo que se llama un nitrato de peroxiacilo. Esto lo tiene bastante controlado también porque hay analizadores de ozono, que es uno de los indicadores de que esto puede pasar, y entonces pues si se llegara a situaciones dramáticas se suspendería el tráfico de la ciudad, como pasó en Los Ángeles, que ha habido episodios de esto, etc. Pero de estos compuestos organoclorados o tal, mi contestación sería, son casos muy pequeños, yo creo que no, yo no he tenido ningún caso, ni ha habido nada, no recuerdo. Esto son publicaciones científicas. En las aguas es donde la presencia de organoclorados que puede tener alguna influencia, pero repito que químicamente, en mi opinión, es poco soluble, es decir, el planeta es muy listo, o sea, estos compuestos son tan poco solubles que el impacto es muy difícil que realmente haya un impacto peligroso, en mi opinión. No sé si me explico bien, pero hay cosas que, si uno dice, cianuro, yo no conozco a nadie que haya muerto involuntariamente intoxicado por cianuro. Y llevo toda la vida trabajando en química, y con cianuro próximo. Ahora, voluntariamente sí, ha habido cianuro y se ha suicidado, ¿de acuerdo? Pero involuntariamente, nadie. Entonces, estos compuestos, hombre, están por ver, es que son poco solubles, por lo tanto, y en el ambiente atmosférico, no, son PPTs o PPBs, ¿no? Yo no conozco un caso, no sé. Y de la experiencia de caso, es decir, el aire que respiramos, bueno, el cuerpo humano también es muy listo, es decir, que filtra partículas, lo que le molesta no lo respira, en un ambiente que la mayoría de sustancias gaseosas tóxicas se detectan porque tienen color, porque huelen mal, el sulfuro de hidrógeno es uno de los... El único terriblemente peligroso es el monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono es incoloro, inodoro, y en las grandes ciudades, en los atascos de coches en túneles, hay ventiladores que se ponen en marcha automáticamente para ventilar y que no se llegue a cifras de monóxido de carbono que podían ser peligrosas. El monóxido de carbono, una anécdota, los fumadores tienen en sangre una cantidad de monóxido de carbono, es decir, porque lo absorben y sustituye al oxígeno en el complejo de hemoglobina y tienen carboxihemoglobina, que a un no fumador le produciría dolor de cabeza y náuseas. Pero a un fumador que está habituado, lo tiene y está habituado. No llega a ser. Entonces, ¿es tóxico? Sí, porque un fumador, en ese punto, en este caso, porque lo peor es la nicotina y los alquilanes, pero el monóxido de carbono, lo que le está haciendo es que tiene un transporte de oxígeno menor. O sea, si hace deporte, si no fumara, le iría mejor, tendría un transporte de oxígeno mejor. Es decir, Cruyff, que fumaba, pues si no hubiera fumado cuando era futbolista, hubiera corrido más. Dicho rápidamente, Por cierto, cuando dejó de entrenar,
y siguió fumando. Le tuvieron que hacer 7 trasplantes, si no recuerdo mal, ¿no? Perdón, 7 bypasses de coronarias por un tema de colesterol, porque la nicotina favorece que precipite el colesterol, ¿eh? Y los alquitranes pues ensucian el pulmón a base de dinero. La Organización Mundial de la Salud en este tema recomienda pasarse a puro, si no uno no puede dejar de fumar, pasarse a puro y pipa y no tragarse el humo. Es una razón química, ¿eh? Y voy a decir verdaderas palabrotas. La nicotina es un alcaloide, palabrota. Los alcaloides son anfóteros, palabrota. Anfótero quiere decir que es ácido o base, o indistintamente. Entonces, la nicotina en los cigarrillos es básica. Y claro, en la saliva, que es básica, no se absorbe. O te la tragas al pulmón o no fumas. Quemas cigarrillos. Y por la nariz, pues sería un 15%, pero nada. En cambio, el puro y el tabaco de pipa, la nicotina está ácida. Y nada más para quedarla en la saliva, se absorbe y pasa al estómago. Y aunque pase, y no va al pulmón. Y aunque pasen alquitranes, la vía digestiva, los alquitranes no pasan. Entonces, el doctor Costa no recomienda fumar, ¿eh? Pero si fuman, pásese a pipa o puro, y no se traguen el humo. Ahora, la nicotina, problemas cardiovasculares, ¿eh? Precipitará el colesterol y algún problema de alguna afección cardiovascular. No soy médico, ¿no? Hay preguntas por ahí, ¿verdad? Una pregunta, por favor. Yo ya he preguntado. No es que parecía que... Sí, yo quería preguntar. El mercurio de las amalgamas dentales realmente contamina. Ahí sí que intervengo. Este es un tema que yo he intervenido como perito y puedo decir lo siguiente. Se me pidió a nivel de Audiencia Nacional una petición y además se pidió al Consejo General de Colegios de Químicos que me designó. Y yo he intervenido directamente. Eso es una leyenda urbana, pero totalmente urbana, ¿eh? El mercurio de las amalgamas dentales no tiene ningún peligro, ni uno, ¿eh? El peligro está en el que prepara la amalgama, que es el dentista, porque está preparando la amalgama y el vapor de mercurio es el que es peligroso, pero la amalgama ya una pastita puesta y que luego se endurece, ningún peligro de nada, pero de nada, ¿eh? Y precisamente las casas que vendían los dentistas para hacer estas amalgamas prepararon unas capsulitas donde dentro estaba la cantidad de mercurio, la cantidad de plata y de, no sé, de estaño, me parece que es, sí, principalmente es plata y mercurio, la amalgama es plata y mercurio, para que esa capsulita en una máquina que le vendían al dentista, claro, al odontólogo, se agita, se rompe una cerilla de separación entre las dos, se mezcla bien y cuando está ya hecho una pastita que ya no es volátil, se abre y el dentista la aplica porque hay un tiempo de endurecimiento y no hay ningún peligro para nadie. Incluso los dentistas y el Colegio de Odontólogos y de Estomatólogos de Cataluña salió al paso de estos temas también, el Colegio de Químicos también, para no alarmar, porque además no hay alarma, de verdad, opinan que es mucho mejor la amalgama de mercurio que los composites, ¿eh? Por su dureza, por tal, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no es vistosa, porque es un en el empaste dental. Es una... Y claro, la otra es blanca. Pero ningún peligro, de verdad. Ahí sí que es un tema que yo he estudiado a fondo. ¿Y los implantes de titanio? ¿Hay gente que tiene alergias o algo? ¿Puede tener? Bueno, eso ya es un tema médico, porque eso sí que efectivamente hay gente que tiene alergias inexplicables a distintos materiales. Entonces, pero no tiene por qué. Porque no, el principio no es malo, todo lo contrario. Es que, claro, el tema, yo estoy hablando de toxicidad y otra cosa es alergia, que no es toxicidad. Y claro, la alergia, también se puede tener alergia al mercurio, o sea, no es. Entonces, los implantes de titanio en principio no tienen por qué
Ahora, si una persona es alérgica, eso son otros temas. Son más de problemas médicos de ese cuerpo humano que no del material. Que materiales, si no, bueno, en fin, es muy buen material, pesa poco, resistente mecánicamente, bla, 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 bla. Consulta muy rápida. Una pregunta. Marcos. El almacén de gas Castor, dentro de sus conocimientos, Sí. el gas que inyectan y las condiciones, usted nos podría dar una opinión No tengo los datos, no clara, pero... no tengo los datos, pero mi opinión personal es que es una pena. Es una pena, porque en toda Europa hay antiguos yacimientos de gas natural, y yo conozco uno porque hice prácticas en él, que es el de Lac, en Francia. Había una refinería, luego yacimientos de gas natural, y cuando quedaron totalmente agotados se está utilizando como un depósito subterráneo, y en toda Europa todos los antiguos yacimientos de gas natural se están utilizando como un depósito subterráneo. Pues claro, es fenomenal, es un gasómetro ideal, pero ideal, porque claro, estaba ya ahí lleno de gas natural. Bueno, en el caso de la que era gas natural, no petróleo, ya era gas natural. Es una capa impermeable y ahí estaba el gas natural. Claro, cuando se perforó y se llevó ahí y se sacó, pues salió. Claro, nunca sacas el residual. Por lo tanto, quedaba metano. Metano a la presión, que tenías que hacer una aspiración, digamos. Claro, si tú inyectas, vuelves a tener el metano que tenías, pero la presión que te volverá a salir, siempre lo recuperarás. ¿Me explico bien? Es decir, que el que es una cavidad que tú has explotado y que ha quedado con metano, no con aire, y que puedes volver a utilizar. Pero el de Vinaroz era impermeable. Bueno, el de Vinaroz era petróleo, ¿Pero era Entonces, impermeable o no era impermeable? bueno, seguro que hay una capa impermeable que contenía el yacimiento de petróleo, Lo que pasa es que ya, si hay un yacimiento de petróleo que tiene unas condiciones hidrogeológicas determinadas, etcétera, se le inyecta un gas y las presiones de trabajo no son las mismas o no tal, y esto provoca movimientos sísmicos, no lo sé. Yo creo que es una pena, con un estudio previo, geológico, etcétera, bien hecho, pues yo creo que hoy en día se podría haber salvado algunos problemas y poder utilizar una cavidad que tiene tuberías de entrada y de salida ya preparadas. O sea, es que lo hace toda Europa. Lo que pasa es que en Europa, yo la experiencia que tengo son de yacimientos que ya eran de gas natural, que no eran de petróleo. Y quizá ahí puede haber. Y luego, pues, la situación, no tengo datos, aparte que no soy geólogo, por lo tanto. Yo me creo, no sé, aquí, yo no he estado aquí en los movimientos, pero parece que sí que ha habido movimientos sísmicos, ¿no? Pues, repito, es una pena. Es una pena porque, y aparte, claro, lo que es una pena es que está hecho. Sí. Pues es una pena, porque además, desde el punto de vista de disponer de un depósito de estas características, como pasa en Europa y en el mundo occidental, pues claro, te asegura el suministro y por tanto los precios de mercado, en fin, y la provincia de Castellón, precisamente la industria cerámica, el precio del metano es vital, pero vital, yo creo que no tengo números, pero en los casos que yo he intervenido puedo decir que el precio del producto influye muchísimo el precio del metro cúbico del combustible, que es metano. Cuando una seguridad en el precio de un año, pues no hay duda, y por lo tanto, repito, creo que se me entiende, es una pena, y es una pena para Vinaroz, claro. Yo tengo otra curiosidad. En las analíticas, del río Ebro, cuando las analizas, salen trazas, de composición de mercurio. Sí. Son muchas las hectáreas de campos que se riegan en esta zona. ¿No hay problema en que pase a la cadena alimenticia? Bueno, vamos a ver, yo contesto. En la naturaleza, afortunadamente, el planeta va por delante de nosotros. Y yo, cuando he dado clases de tecnología ambiental, empiezo por una regla heurística
decir, las reglas heurísticas, os recuerdo que son reglas que son difíciles de demostrar o se podrían demostrar y con mucho trabajo, etcétera, pero que son verdad, que se cumplen. Y una regla heurística para mí importantísima, ambiental, y para un ingeniero ambiental, mi clase empieza diciendo, mire, cuando usted tenga un problema ambiental, mire a ver cómo lo ha resuelto el planeta, y usted lo resuelve igual. Bueno, Mercurio. Yo hago la pregunta al revés. ¿El planeta tiene mercurio? Sí. ¿Dónde está el mercurio en el planeta? Hay mercurio insoluble y mercurio soluble. ¿El mercurio soluble dónde está? En el mar. Si analizamos el mar, hay toneladas, bueno, barbaridades. Lo para que, vamos, imperceptible, se pase por, no sé, por millón o mejor. Pero claro, el mar es inmenso. Pero en el continente está insoluble. ¿Cómo lo encontramos? ¿En qué forma química se encuentra? ¿Como mercurio metal? Pues sí. Pero no es acompaña siempre a lo que realmente es el yacimiento de mineral de mercurio. ¿Ese mineral lo recuerdas? ¿Te lo recuerdo yo? ¿O te lo recuerdo yo? Bueno, pues el planeta lo precipita como sulfuro de mercurio, cinabrio. España precisamente tiene las minas de diablo más ricas del mundo en almacenes. Y ahí te puedes encontrar alguna oquedad de algo con mercurio metálico, como se encontraban los mineros, porque no ha llegado a transformarse o a precipitar como. El que fuera soluble en su momento y no precipitó como sulfuro de mercurio está en el mar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver. El del mar sí que es peligroso, ahora hablaremos. Si está concentrado, porque los peces es bioacumulable, los peces lo bioacumulan y por lo tanto, si comes pescado que lleva mercurio, pues acaba, también lo tienes tú. Ese es el camino. Ahora bien, el cinabrio es el producto químico más insoluble que se conoce. No conocemos ni el producto de solubilidad que sea. Y en el laboratorio, para analizar, se precipita como sulfuros, los cationes pesados. Con esto quiero decir que cuando uno, por lo que fuera, lanza a un río cationes pesados, el planeta es tan listo que los precipita, como hidróxidos, como carbonatos, y muchos de ellos acaban en sulfuros. Y por tanto sulfuro de mercurio, Volviendo al tema, por tanto, lo que habría que hacer como ingeniero ambiental es que cuando hay mercurio posiblemente soluble que va a ir a un cauce público, previamente lo precipito como sulfuro de mercurio y lo envío a un vertedero. Me obligan a enviarlo a un vertedero especial, que se llama, para que los lixiviados en su caso se traten, pero porque el que lo manda no sabe química, porque el sulfuro de mercurio no hay por qué mandarlo a un vertedero especial, porque ya puede llover que no lixivía nada, es insoluble. Para disolverlo hace falta agua regia en el laboratorio, es decir, una mezcla de los dos ácidos más fuertes que disponemos. Por tanto, tranquilo con el sulfuro de mercurio. Ahora bien, catión mercurio soluble, este sí que es peligroso, porque claro, puede pasar a la cadena trófica. Entonces, el análisis del Ebro habría que mirar si en origen eran partículas de sulfuro de mercurio que en el laboratorio las han solubilizado y dicen hay este contenido en mercurio, mentira, porque era sulfuro de mercurio sólido, no soluble, que no tiene ningún problema y si entra en el cuerpo humano sale igual, el cuerpo humano no lo digiere para nada, no lo solubiliza. Ahora, si era soluble, lo dudo porque ha precipitado como hidróxido, como carbonato. Es decir, el que proceda de electroquímica de Flix está como sulfuro de mercurio seguro. Y cuando se analiza yo estoy seguro, porque algún caso conozco, no puedo, que eran partículas de sulfuro de mercurio arrastradas, porque en el pantano de Flix sí que hay sedimentos que tienen sulfuro de mercurio. Pero eso no quiere decir que ese mercurio sea peligroso, para mí no lo es. Porque vuelvo a repetir que es el producto más insoluble que se conoce. No sé si he contestado. Hay un episodio de que se detectó mercurio en el agua potable de Tarragona y que luego ha quedado probado que eran partículas de sulfuro de mercurio que lamentablemente no retuvieron los filtros de toda la canalización que hay hasta Tarragona y llegaron a
Y claro, esas partículas, si tú en el laboratorio, para hacer un análisis, acidificas fuertemente, las disuelves, ¿eh? Pero claro, es que estás acidificando, ¿eh? Y entonces encuentras mercurio. La partícula tenía... encuentras mercurio, pero era sulfuro de mercurio. Ahora sí que el catión mercurio, cuidado, porque hay cuidado con el cobre, ¿eh? Igual que el cadmio, cuidado, que es cancerígeno, y el cromo 3, cancerígeno. Son los demás, los ríos los precipitan y los elementos no son necesariamente peligrosos. Se me desperdicia. No, de naturaleza soy optimista, ¿eh? No soy alarmista, ¿no? ¿Los peces asimilan el mercurio del mar siempre? El soluble, los peces y los humanos. Si es soluble, si tú tomas un líquido, agua, que lleva una sal de mercurio solubilizada, ¿eh? Como se tomaba como medicamentos antes, habían mercuriados, ¿no? Cloruro de mercurio, o sea, un sublimado corrosivo que se llamaba, que es depurativo, etc. Ese pasa a sangre, cumple una misión. Claro, esto es que los tóxicos todo es cuestión de dosis, porque cualquier producto farmacéutico, pues tú tomas una dosis que es beneficiosa, pero si te excedes, pues pasa a ser tóxico, ¿eh? Entonces, los compuestos de mercurio se han utilizado en farmacia. Y en ese momento se han retirado porque, claro, hay mucho peligro en el sentido de que las dosis no se manejen bien y que luego los residuos, la gente, y aparezcan donde no debe aparecer esos medicamentos. Por lo tanto, lo mejor es eliminar. Es igual que el termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio no tiene ningún problema. Pero claro, yo reconozco que si se retiran y pues no se romperán, y se rompen las gotitas de mercurio, ahí sí que hay peligro, porque se vaporiza muy fácilmente. La presión de vapor del mercurio metálico es muy elevada. Y entonces en la temperatura ambiente pasan, y claro, cuando respiras mercurio te pasa sangre, ¿eh? Entonces, de sangre, cuidado, tranquilos, el riñón lo elimina, pero el filtro del riñón es tan bueno que el catión mercurio es un poquito grande y no pasa. Le cuesta mucho pasar. Entonces está dando vueltas en la circulación sanguínea mucho tiempo, demasiado, y te puede afectar a algún órgano. Pero son dosis o personas predispuestas, y hay una serie de asociaciones de mercuriados que en esto de las amalgamas de mercurio han intervenido, etcétera, pero que yo creo no viene de la amalgama, son personas predispuestas al mercurio, y probablemente les ha venido de comer pescado, no de llevar amalgamas, sino de comer pescado que tenía mercurio, y que ellos, su riñón no ha funcionado como funcionan otros, eliminando mejor, y su organismo ha quedado afectado con una dosis pequeña de mercurio, les ha afectado al hígado, les ha afectado, sobre todo afecta al sistema nervioso, el mercurio. Eso es la típica del baile de San Vito, sangre. Bueno, es la intoxicación de mercurio se ve enseguida, es decir, sangre en las encías. Por eso, claro, lo relacionan con amalgama, los dientes, no. Eso es mercurio soluble, el insoluble no. Pues, perfecto, yo creo que, bueno, con el interés de preguntas, podemos entendernos, con lo cual yo creo que nos puede dar pie a dar hoy otra conferencia sobre el mercurio. Disculpar también a la gente que nos sigue por internet, porque bueno, para la próxima conferencia sí que dispondremos de un correo electrónico para que puedan formular las preguntas a la gente que nos sigue por internet. A día de hoy no ha sido posible, por lo cual les pedimos disculpas a los que nos siguen por internet. A todos ustedes, pues gracias por vuestra asistencia y esperamos en la próxima. Y por supuesto, felicitar al profesor doctor Luis Costa por su esfuerzo en preparar esta presentación, por venir aquí desde Barcelona y por ser tan divulgativo y que gracias de interés en esta conferencia. Gracias. I a tots vosaltres per invitar-me al meu poble. Al meu poble.